En El libro de los secretos, descubre quiénes somos, de dónde venimos y por qué estamos en esta vida. Deepak Chopra ofrece una mirada profunda sobre la naturaleza de la realidad y el despertar de la conciencia. Lo que más anhelamos en la vida no son las cosas externas que constantemente buscamos, como el éxito, el dinero o el amor. Estas metas, aunque alcanzadas, no llenan el vacío interior que nos inquieta. Lo que verdaderamente buscamos es algo oculto dentro de nosotros mismos, una esencia profunda que las antiguas tradiciones llamaban la perla más hermosa o el néctar sagrado. Esto implica una transformación radical, un cambio interior capaz de convertir el miedo y la inseguridad en confianza, amor y plenitud. La búsqueda de sentido, la comprensión de enigmas como la muerte, Dios o el bien y el mal, no encuentra respuesta en la vida superficial. Solo conectando con nuestras dimensiones ocultas podemos hallar el significado que tanto anhelamos. A pesar del avance de la ciencia, el anhelo por comprender el misterio de la existencia sigue vigente. Aunque hemos logrado grandes descubrimientos sobre el cerebro y sus capacidades, aún sabemos menos que nuestros ancestros sobre el alma y la vida interior. La humanidad ha pasado a depender de la razón y la ciencia, olvidando el poder del cerebro antiguo, aquel que sentía la cercanía de una presencia sagrada en cada rincón de la naturaleza. Este misterio sigue latente en todo lo que nos rodea y también en nuestro interior, aunque nuestras ocupaciones cotidianas nos hagan olvidar que somos un libro de secretos esperando ser abierto. Cuando accedemos a esa realidad única que funde pensamiento, sentimiento y acción, la vida fluye sin resistencia y la sabiduría, el amor y la belleza se convierten en aspectos naturales de nuestra existencia. Hoy es necesario mirar el misterio de la vida con nuevos ojos y aceptar que, aunque la ciencia nos dio respuestas, nos dejó vacíos de sabiduría. Este camino no requiere preparación previa ni condiciones especiales, porque desde siempre hemos estado listos para descubrir las dimensiones ocultas que nos habitan. Solo hace falta la decisión de abrir el libro de los secretos con pasión y entrega, reconociendo que somos los protagonistas de un drama espiritual eterno que ocurre en nuestro interior. La clave es dejar de negar las experiencias transformadoras y abrirnos a ellas con la certeza de que en cualquier momento podemos acceder a la sabiduría que fluye libre y pura como el agua en las montañas. Secreto 1. El misterio de la vida es real. La vida diaria es solo una capa superficial que oculta una realidad más profunda, donde todo está conectado y cada experiencia ya está contenida. Las señales que sugieren esa dimensión oculta están presentes desde la infancia, pero se suelen ignorar porque no conforman un mensaje claro. Muchas personas han tenido experiencias que indican la existencia de un plano distinto, accesible mediante un cambio interno en la percepción. Este misterio no se oculta, sino que se revela cuando la mirada se dirige en la dirección correcta, como hacia la sabiduría del cuerpo, que posee una inteligencia independiente y sensible, demostrada incluso por el sistema digestivo y el sistema inmune. La inteligencia corporal es un reflejo directo de la sabiduría cósmica, basada en principios de cooperación, adaptación, creatividad y equilibrio. Las células actúan con total entrega al bienestar común, adaptándose al cambio constante, comunicándose sin interrupción, y funcionando con eficiencia y confianza en el flujo natural de la vida. Esta manera de actuar contrasta con los hábitos humanos, que muchas veces buscan control, acumulación o aislamiento, ignorando que nuestras células ya viven en armonía con el universo, funcionando como una unidad basada en la generosidad, la conexión con el origen y la aceptación del ciclo vital. Las células siguen un pacto silencioso, donde el egoísmo, el exceso, la avaricia y la agresión resultan inconcebibles. La vida, a través de ellas, expresa un orden invisible, resultado de millones de años de evolución. La paradoja es que, aunque esta inteligencia es evidente en el cuerpo, a nivel humano nos comportamos de forma contraria, generando enfermedades y desequilibrios que serían impensables para nuestras propias células.
las cuales entienden la vida como una expresión continua de abundancia, confianza y cooperación. El cambio personal profundo requiere integrar pensamiento, sentimiento y acción en la vida diaria. Para lograrlo, se propone aplicar el primer secreto dejando que el cuerpo guíe el camino, utilizando ejercicios que conectan con cualidades internas como propósito, comunión, conciencia, aceptación, creatividad, ser, eficiencia, conexión, dar e inmortalidad. Estos ejercicios buscan expandir la zona de confort, explorando emociones, acciones y percepciones que permitan reconocer la vida como una experiencia completa y auténtica, alejándose de la idea de carencia o mejora personal forzada. Se plantea reflexionar sobre la existencia de una inteligencia invisible que guía los procesos naturales, desafiando la creencia de que todo ocurre por casualidad. Se presentan fenómenos sorprendentes como la capacidad de algunas aves para recordar lugares ocultos bajo la nieve, la precisión con la que los salmones retornan a su lugar de nacimiento o la sincronía de las luciérnagas, que muestran la existencia de patrones de inteligencia que superan la comprensión racional habitual. Estos hechos invitan a considerar que la vida no es solo una sucesión de eventos aislados, sino una expresión de una red profunda de conciencia. El ejercicio final propone una autoevaluación sobre estos misterios, dejando abierta la posibilidad de que la percepción de la realidad cambie a medida que se avanza en el conocimiento de los secretos espirituales. No se busca una calificación, sino abrir una puerta a la observación y a la duda consciente sobre lo que se acepta como normal, recordando estos ejemplos como un recordatorio constante del asombro que encierra la vida misma. Secreto 2. El mundo está en ti. La vida opera bajo principios universales que nuestras células comprenden, pero que los seres humanos han olvidado. Mientras ellas siguen reglas ancestrales, nosotros hemos adoptado hábitos y creencias que nos alejan de esa sabiduría interna, creyendo en un mundo material lleno de objetos y sucesos separados de nosotros. Sin embargo, la ciencia moderna ha demostrado que el cerebro no puede probar que exista un mundo exterior independiente, lo que experimentamos son impulsos eléctricos que interpretamos como realidad. Esto revela que no estamos dentro del mundo, sino que el mundo existe en nosotros, ya que nuestra percepción es una construcción interna generada por el cerebro a partir de señales que no contienen ninguna imagen, sabor o sonido por sí mismas. Desde tiempos antiguos, las culturas entendieron la vida como una creación indivisible llena de inteligencia y diseño, llamándola de diferentes formas como Dios, Brahma o Tao. Esta comprensión situaba al ser humano como parte de una totalidad, sin sentir separación. Ejemplos de la naturaleza, como la metamorfosis de la oruga en mariposa o el latido del corazón humano, muestran cómo una inteligencia oculta armoniza procesos que la ciencia solo puede describir en términos de moléculas, ignorando el propósito profundo detrás de ellos. Este ritmo invisible conecta el movimiento de la Tierra, la duración del día y las hormonas que desencadenan transformaciones, todo como una sola realidad unificada. Las conexiones entre proteínas ancestrales que permiten a los insectos volar o regulan funciones vitales humanas evidencian esta red de unidad, donde los mismos elementos cumplen propósitos distintos según la necesidad de la vida. Aunque la ciencia moderna se maraville de la adaptación de las moléculas, esta inteligencia no es accidental, sino una manifestación del mismo impulso que habita en todos los seres, el deseo de trascender y liberarse. Este conocimiento nos invita a reconocer que no hay división entre nosotros y el cosmos, sino una profunda interconexión que forma una única realidad. Aceptar que la realidad es una creación compartida comienza al reconocer que todo lo que te rodea refleja partes de ti. Observar los objetos y espacios que habitas permite identificar aspectos de tu estado interior, ya sea orden, desorden, conformismo o inconformismo. Las elecciones, incluso las que parecen superficiales como el color de una pared o un cuadro heredado, revelan emociones y actitudes más profundas, que a veces se manifiestan y otras permanecen ocultas. Del mismo modo,
el ambiente en el que interactúas socialmente también es un espejo de tu mundo interior, mostrando si hay alegría, rutina, cansancio o entusiasmo en tus relaciones. La percepción del entorno se extiende a cómo interpretas el mundo exterior, como los noticieros. Las noticias no están separadas de ti, reflejan tus emociones, tus miedos o tu búsqueda de respuestas. Al detenerte a escuchar cómo resuenan en tu interior, puedes empezar a desmantelar la idea de estar aislado, reconociendo que todo cuanto percibes es parte de tu propia conciencia. Así, el mundo deja de ser un escenario ajeno para volverse una extensión de tu ser. Un ejercicio con una rosa ayuda a comprender esto más allá del ego y la personalidad. Al contemplarla, olerla y tocarla, te das cuenta de que sin tus sentidos la flor no tendría forma, color ni aroma. Al imaginar la rosa y a ti mismo desvaneciéndose en energía pura, se rompe la frontera entre sujeto y objeto, entendiendo que ambos provienen de una misma fuente infinita. No hay separación, solo un instante de creación donde la conciencia experimenta su propia belleza. Esta unidad profunda revela que tanto tú como todo lo que ves son expresiones de un mismo campo creativo. Secreto 3. 4 senderos llevan a la unidad. La mayoría de los secretos espirituales se basan en la existencia de una realidad única, la cual no es solo una idea, sino una forma de experimentar la vida de manera completamente distinta. Se compara este proceso con el viaje de alguien que pasa de ser pasajero a piloto y luego a diseñador de aviones, mostrando que el avance espiritual es un camino donde la conciencia se expande y permite manipular las leyes naturales, convirtiéndose en co-creador de la realidad. Este potencial de creación se activa cuando se comprende que la conciencia es en sí misma la fuente de todo, y a mayor conciencia, mayor es el poder de crear nuevas realidades. La travesía interior tiene diferentes niveles según el grado de dependencia que se tenga de los sentidos, las leyes naturales o la propia conciencia. Estar atrapado en los sentidos genera una visión limitada y dual, mientras que conectar con las leyes naturales ofrece mayor control, pero aún dentro de un marco de separación. Cuando se alcanza el nivel de la conciencia, los límites se desvanecen y se accede a la fuente misma, donde el deseo se transforma directamente en resultados. Todo el cambio reside en la conciencia, que al vaciarse de pensamientos permite experimentar la creación desde su punto más puro y esencial. Las experiencias que indican que alguien está entrando en este nivel más profundo de conciencia se presentan de 4 maneras: sentimientos, pensamientos, acciones y sensaciones de ser. Estas experiencias generan una percepción diferente de la realidad ordinaria, haciendo que se sienta una ligereza, una paz profunda, la sensación de que todo está en su lugar y que la vida fluye con propósito. También aparecen pensamientos más claros sobre la verdadera identidad y la naturaleza de la realidad, acciones que parecen fluir sin esfuerzo y una comprensión interna de estar protegido y de que la vida tiene un sentido más allá de lo aparente. Aunque estas experiencias son sutiles, representan indicios importantes que pueden llevar a la conciencia pura, donde la creación ocurre libremente. Reconocer estas señales permite soltar las creencias limitantes del ego, que lucha por mantener el control y la visión fragmentada del mundo. Romper este hechizo requiere atención y disposición para dejar atrás las limitaciones autoimpuestas, abriéndose al potencial ilimitado de la conciencia que siempre ha estado presente. Estas señales, aunque frágiles y fácilmente ignoradas, son puertas hacia una realidad donde todo es posible. Para acceder a la fuente interna es necesario permitir que la vida siga su curso, distinguiendo entre las experiencias sutiles y las mezquinas. Las experiencias sutiles son más pacíficas, armoniosas y sanadoras, mientras que las mezquinas tienden a generar conflicto, estrés y división. Es fundamental prestar atención a esas diferencias y favorecer conscientemente las experiencias sutiles, ya que al hacerlo se transforma la percepción y el mundo refleja esa nueva visión. En cambio, si se opta por mantener la percepción en niveles más bajos y reactivos,
la realidad seguirá mostrando esa misma tensión y perturbación. La práctica de la meditación permite conectar con el nivel silencioso de la conciencia. Puede lograrse simplemente sentándose en silencio, observando la respiración de manera natural y sin forzarla, o bien utilizando sonidos como aum para acompañar el proceso. Esta práctica diaria ayuda a liberar el estrés, relajar el cuerpo y abrir espacio a momentos de claridad, inspiración o energía renovada. No hay un resultado fijo, ya que cada persona experimenta efectos distintos, pero el objetivo común es cultivar una relación directa y consciente con el nivel más puro de la experiencia interior. Secreto 4. Ya eres lo que deseas ser. Durante su juventud en Nueva Delhi, el protagonista experimentó la diferencia entre dos formas de vida, una centrada en los placeres materiales y otra orientada hacia la espiritualidad. Mientras los primeros buscaban distracciones externas como fiestas y lujos, los segundos dedicaban sus días a prácticas espirituales sencillas. Con el tiempo comprendió que ambas posturas eran reflejo de una búsqueda, aunque con enfoques distintos. Llegó a la conclusión de que la verdadera espiritualidad no reside en seguir caminos preestablecidos ni en perseguir ideales externos, sino en reconocer que todo lo que se anhela ya está dentro de uno mismo. El error más común del buscador es adoptar estrategias que funcionan en el mundo material, como definir metas, seguir caminos ajenos, esperar resultados rápidos o confiar en milagros. Estas actitudes solo refuerzan la ilusión de que la plenitud está en otro lugar, cuando en realidad no hay distancias que recorrer ni logros que alcanzar fuera de uno. La conciencia es completa en sí misma, y al buscar fuera de ella solo se refuerza la separación. Abandonar estas trampas permite que el crecimiento espiritual sea natural y espontáneo, sin el peso de expectativas ni la necesidad de aprobación externa. La expansión de la conciencia disuelve la lucha entre opuestos y revela una dimensión de paz interna donde la dualidad pierde sentido. En ese estado, el ego deja de controlar la experiencia, dando paso al observador silencioso que presencia todo sin identificarse con los conflictos. Esta parte más simple y esencial de uno mismo permanece estable, más allá de los sueños, el despertar o el pensamiento, y ofrece un estado de bienestar profundo que no depende de nada externo. La búsqueda, en su esencia más pura, es una llamada a reconectar con ese nivel interior que siempre ha estado presente. Se propone buscar dentro de uno mismo al testigo silencioso, una presencia que observa sin juzgar y que permite reconocer la verdad interna más allá de las máscaras del ego. Para encontrarlo, invita a seguir el flujo de la conciencia sin imponer resistencia, aceptando tanto las sensaciones agradables como las incómodas. Esto implica dejar de buscar la felicidad en el exterior y prestar atención a las señales internas, reconociendo que la conciencia se despliega creando el camino hacia el propósito propio, aunque éste sea desconocido desde el estado actual. Aceptar lo desconocido requiere abandonar las reacciones habituales y abrirse a experiencias nuevas, evitando censurar las emociones reprimidas que bloquean el acceso a la autenticidad. Estas emociones deben ser enfrentadas de manera directa y privada, permitiéndoles expresarse sin racionalizaciones que las repriman. Esta actitud ayuda a saldar las deudas emocionales acumuladas y permite ocupar plenamente el presente, dejando atrás la identidad fija y limitada construida por el pasado. Ser auténtico significa honrar los destellos de verdad que surgen desde el nivel profundo del ser, aquellos que aclaran el camino interior sin necesidad de enfrentamientos externos. Estos destellos ofrecen claridad sobre quién se es realmente, más allá de los roles aprendidos o las exigencias del entorno. Vivir desde esta autenticidad implica no convertirse en un personaje, sino mantenerse fiel a la voz interior que sabe sin necesidad de validación externa. El centro del ser no es un lugar físico, sino el punto interno desde donde se vive la experiencia consciente. Estar centrado consiste en permanecer en ese espacio abierto donde todo es observado sin perderse en las reacciones automáticas. Esto permite alinearse con el ritmo natural de la vida,
evitando quedar atrapado en emociones pasajeras o hábitos aprendidos y acercándose al testigo silencioso desde una presencia tranquila y receptiva. Secreto 5. La causa del sufrimiento es la irrealidad. Muchas personas buscan la espiritualidad para aliviar el sufrimiento, pero no siempre encuentran ese alivio especial más allá de lo que la terapia o la medicina pueden ofrecer. Es importante entender que dolor y sufrimiento no son lo mismo. El cuerpo puede liberar el dolor cuando desaparece la causa, pero el sufrimiento es el dolor al que nos aferramos por creencias que nos hacen pensar que el dolor es necesario o merecido. Lo que realmente genera sufrimiento es la irrealidad creada por la mente al negar los hechos, adoptar percepciones negativas y reforzarlas obsesivamente, como se observa en casos donde las personas se comparan y se pierden en el dolor. El sufrimiento comienza cuando la mente niega la realidad, eligiendo escapar en lugar de enfrentar la situación. La percepción negativa es un mecanismo que no reduce el dolor, sino que lo agrava al crear historias erróneas sobre uno mismo. Por ejemplo, en la anorexia, la percepción distorsionada del cuerpo se mantiene y refuerza a pesar de los hechos objetivos. Esta identificación errónea con una imagen falsa crea un sufrimiento profundo porque la persona se aferra a una idea que no corresponde con la realidad, lo que sucede también cuando nos comparamos con otros y tratamos de vivir según sus expectativas. El dolor es subjetivo y cada persona lo experimenta de manera distinta, pero el sufrimiento persiste porque no dejamos de identificarnos con ese dolor. Las relaciones influyen en cómo sufrimos, ya que muchas veces mantenemos el dolor para conservar vínculos, aunque sean dañinos. La familia enseña a negar el dolor y así se perpetúa el sufrimiento. Para liberarse, es necesario romper con esos hábitos y aprender a ver la realidad tal cual es, diferenciando el yo real de las historias y creencias falsas que la mente crea. La relación con alguien que sufre requiere acompañamiento sincero, ofreciendo apoyo sin asumir el dolor ajeno ni esperar perfección. Es necesario mantener un equilibrio entre estar presente y respetar los límites propios, reconociendo que el sufrimiento no define la verdadera esencia de la persona. La experiencia del yo soy representa la realidad profunda, que se pierde al identificarse con las imágenes, emociones o roles falsos que nos asignamos. El sufrimiento surge de 5 causas básicas conocidas como klesas: desconocer la realidad, aferrarse a lo irreal, temer lo irreal, identificarse con un yo imaginario y el miedo a la muerte. Estos se alimentan unos a otros, y el miedo a la muerte refleja la ansiedad por defender una identidad falsa. La sociedad y las creencias muchas veces refuerzan estos miedos, que generan conflictos y sufrimiento innecesarios. Para liberarse del sufrimiento es necesario enfrentar y despejar complicaciones internas como el desorden, el estrés, el sufrimiento empático, la negatividad, la inercia, las relaciones tóxicas y las creencias limitantes. Reconocer estos factores y trabajar con intención para eliminarlos ayuda a regresar a un estado de conciencia simple y abierta, donde el sufrimiento pierde su poder y se recupera la libertad de ser auténticamente uno mismo. Secreto 6. La libertad doma la mente. La mente es difícil de amar porque a menudo nos sentimos atrapados en ella cuando aparecen problemas como el temor, la ira o la depresión. Antiguas culturas comparan la mente con un elefante salvaje o un mono inquieto, metáforas que muestran su naturaleza inconstante y difícil de controlar. Sin embargo, la mente no se calma intentando dominarla, sino liberándola, pues la agitación surge de querer confinarla y controlarla. En lo profundo, la mente tiene un orden donde los pensamientos fluyen en armonía, y la clave está en entender cómo quedó atrapada. Este atrapamiento ocurre por los samskaras, surcos o huellas en la mente que forman patrones de reacción repetidos basados en experiencias pasadas. Estos samskaras actúan como impulsos automáticos que limitan el libre albedrío, como la ira que surge ante ciertas señales físicas y emocionales, siguiendo un ciclo que incluye la explosión, el remordimiento y la repetición.
Otros ejemplos incluyen la ansiedad, la adicción o la compulsión, donde las personas quedan atrapadas en comportamientos repetitivos sin poder elegir realmente. Los intentos para controlar la mente con manipulación, control o negación solo agravan la situación. La manipulación fuerza deseos sin importar a otros, el control surge del miedo y la inseguridad, y la negación evita enfrentar problemas. Estos comportamientos intentan negar la realidad y limitan la libertad. Las voces internas que escuchamos son ecos de estas huellas pasadas, fragmentadas y contradictorias. La liberación se alcanza cuando se deja de elegir según estos patrones, deteniendo la rueda repetitiva y permitiendo que la mente encuentre paz y armonía. Vivir plenamente significa involucrarse de manera profunda en cada experiencia, no solo buscar placeres superficiales o estatus social. Las vivencias cobran sentido cuando se conectan con emociones auténticas y significado personal. Estar presente y sintonizar con el momento y con otros permite cerrar un círculo de comunicación que transforma lo vivido en algo valioso. Al contrario, la desconexión o la indiferencia impiden experimentar la vida de forma completa. Obsesionarse con tomar decisiones correctas o incorrectas limita, ya que el universo no castiga ni premia, sino que se adapta a cada elección. Las decisiones son señales que guían la mente y el cuerpo hacia un camino, y aunque puedan generar insatisfacción, preocuparse por ellas paraliza más que ayuda. La libertad real surge cuando se supera la necesidad de defender una imagen idealizada propia, que está basada en recuerdos y expectativas. Renunciar a esa imagen abre la mente y el corazón, permitiendo sentir plenamente sin temor al juicio o a las emociones consideradas negativas. El riesgo es parte de la vida, pero la inteligencia interna puede guiar más allá del miedo y los cálculos fríos. Evaluar una decisión según cómo se siente en el nivel profundo de conciencia, y no solo por factores externos o probabilidades, favorece elecciones más auténticas y exitosas. Sin embargo, cuando hay dudas profundas, es mejor no tomar decisiones fundamentales hasta que la claridad interna se fortalezca. La duda indica que no se está conectado con el conocedor interior, y suele estar ligada a buscar aprobación externa o adaptarse socialmente, lo cual no lleva a la libertad ni al crecimiento. Cada elección abre nuevas posibilidades y no existen oportunidades desperdiciadas. En la realidad profunda, todo sucede para ofrecer nuevas puertas, aunque la mente lineal busque siempre el progreso directo y medible. Dejar ir sin miedo, sin la necesidad de controlar el resultado, permite acceder a una vida más libre y creativa, donde la mente se doma y la verdadera libertad surge. Secreto 7. Todas las vidas son espirituales. Muchas personas con creencias religiosas opuestas llevan vidas similares, lo que sugiere que la espiritualidad no depende de la fe explícita. La vida espiritual es inherente a la existencia porque todos participamos en la creación del mundo, con o sin conciencia de ello. El universo opera con leyes universales que no requieren nuestra aprobación, pero vivir de forma espiritual consciente implica alinear esas leyes universales con la experiencia personal. Existen principios universales que reflejan cómo funciona la realidad y cómo cada persona vive esos principios en su vida. Por ejemplo, el universo refleja la conciencia y los eventos personales son un reflejo de quienes somos. La conciencia es colectiva y las personas que conocemos son aspectos de nosotros mismos. Además, lo que prestamos atención crece, mostrando que nuestra conciencia influye activamente en la realidad. Nada en la vida es aleatorio, y el universo funciona con eficiencia para dar los mejores resultados posibles, siempre mostrando orden y evolución desde lo simple a lo complejo. La evolución impulsa cambios creativos y saltos cualitativos que ocurren a niveles profundos, y aunque el caos existe, es parte del proceso que lleva hacia la unidad. Vivimos en múltiples dimensiones, y la impresión de estar atrapados en tiempo y espacio es solo una ilusión. Estos principios forman un sistema operativo invisible que rige la realidad y nuestra experiencia,
aunque no siempre seamos conscientes de ello. La verdadera transformación no es un cambio gradual, sino un salto cuántico donde aparece algo nuevo y diferente. La naturaleza evoluciona dando saltos creativos, como cuando el agua surge de la combinación del hidrógeno y el oxígeno, creando una nueva propiedad imposible de predecir solo con la suma de sus partes. Así, la transformación auténtica implica la aparición de propiedades emergentes que abren nuevas posibilidades, no solo modificaciones superficiales. Las propiedades emergentes espirituales como la claridad de conciencia, la cognición, la veneración por la vida, la ausencia de violencia, la ausencia de miedo y la integridad no se obtienen por combinaciones simples del ego, sino que surgen como transformaciones profundas que elevan la experiencia humana a un nuevo nivel. La claridad implica estar consciente en todo momento, mientras que la cognición conecta con la sabiduría que responde las preguntas de la vida misma. La veneración reconoce la energía vital en todo, la ausencia de violencia refleja una paz profunda, el miedo desaparece al recuperar la unidad perdida y la integridad une todo en una totalidad sólida y eterna. Cada persona es una creación única que trasciende la simple combinación genética, una expresión viva del universo que toma conciencia de sí mismo. Esta transformación auténtica ocurre cuando el espíritu toma control, más allá del libre albedrío, de modo que uno se convierte en parte activa y receptiva de una fuerza mayor. Aunque la mayoría de las personas operan bajo la ilusión de la dualidad, la realidad única o totalidad ofrece un sistema que une lo interno y lo externo, brindando una seguridad profunda frente al cambio y la incertidumbre. El cambio de un sistema operativo basado en la dualidad a uno basado en la totalidad transforma la percepción ante los eventos cotidianos, como una crisis laboral o un accidente de tráfico. En la totalidad, cada situación se ve como una creación personal y una oportunidad para crecer, sin culpas ni conflictos, entendiendo que lo externo refleja lo interno y que las dificultades son mensajes para avanzar en el camino espiritual. Esta perspectiva más amplia ofrece seguridad y paz, porque lo que es real no puede perderse ni causar daño. Adherirse a la realidad única es un compromiso diario que libera del apego a la ilusión del ego, cuya adicción a la división y el control limita la experiencia. Aunque la transformación no es inmediata, cada pequeño cambio afecta toda la existencia y cuenta con el apoyo del universo. La verdadera alquimia espiritual no se logra por métodos físicos o superficiales, sino al alinearse conscientemente con los principios universales que sostienen la totalidad, abriendo así la puerta a la auténtica transformación interna. Secreto 8. El mal no es tu enemigo. La espiritualidad ha fracasado muchas veces al enfrentarse al mal, pues incluso personas bondadosas pueden ser arrastradas a la violencia y doctrinas religiosas han provocado guerras y odio. La pasividad tampoco funciona, pues dejar que el mal actúe sin intervención refleja una creencia errónea en su poder. Sin embargo, el mal no tiene una existencia independiente ni especial, bien y mal son formas que la conciencia adopta según sus elecciones y su origen es similar. Las influencias que moldean a cada persona son múltiples y complejas, desde la educación y el amor hasta las creencias y la historia, lo que hace absurdo catalogar a alguien como exclusivamente malo. Cada elección que lleva al mal parece buena en su contexto, y el mal depende del nivel de conciencia y cultura de cada quien, con definiciones variadas según la perspectiva. A nivel físico, mal es dañar o privar de medios de vida. En niveles más profundos, es perder la libertad mental o la capacidad de expresarse. Desde una mirada espiritual avanzada, bien y mal son parte de una danza eterna donde todo cambia y ninguna experiencia es excluida, formando un proceso continuo de crecimiento. El mal es parte del mundo que llevamos dentro y debe ser amado y comprendido como cualquier otro aspecto del ser. El experimento de la prisión de Stanford mostró cómo personas normales pueden caer en comportamientos crueles cuando las circunstancias los moldean. Esto demuestra que la sombra del mal está presente en todos, pues el mundo está en cada persona.
Aunque se hagan buenas elecciones, la sombra existe y puede activarse por situaciones nuevas similares a las que la formaron. Así, el mal no es un enemigo externo, sino un aspecto interno ligado a las fuerzas que influyen en la conciencia y a la complejidad de la experiencia humana. El mal surge en situaciones donde se liberan energías reprimidas llamadas sombra, que no son inherentemente malas, pero pueden manifestarse negativamente cuando la conciencia se distorsiona. Estas situaciones incluyen la pérdida de compromiso, anonimato, entornos deshumanizantes y la falta de responsabilidad, entre otros. La sombra es un espacio personal y universal donde se guardan impulsos y emociones reprimidas, que al no ser reconocidas se distorsionan y se intensifican para hacerse notar. Aunque estas energías pueden parecer externas y malignas, en realidad son parte de la conciencia que necesita ser observada para poder sanarse. La sombra no es mala en sí misma, sino que su poder radica en el miedo y el secretismo que la rodean. Los sentimientos oscuros como la ira y el temor crecen si se reprimen, pero al dirigirles atención y luz, sus distorsiones pueden disminuir y comenzar a sanar. Cada persona tiene la capacidad de resistir o controlar la expresión de su sombra, y enfrentar estos impulsos implica reconocer que el mal no está solo fuera, en otros, sino también dentro de uno mismo, desarmando la idea de enemigos externos y acercándonos a una comprensión más profunda de la naturaleza humana. Descomponer el mal en sus partes manejables ayuda a entenderlo mejor y disminuir su poder. La sombra es oscura, secreta, irracional y primitiva, pero entender estas características permite desmitificarla y enfrentarla sin temor. Relacionar estos impulsos con emociones personales como el odio o la intolerancia ayuda a tomar conciencia y trabajar en ellos. Así, el mal no es un enemigo absoluto, sino un aspecto interno que puede transformarse mediante la luz de la conciencia y la voluntad personal. La furia y los sentimientos primitivos deben expresarse sin censura, como reflejo de una parte muy antigua y básica del cerebro que interpreta el estrés como una lucha por la supervivencia. Esta energía oscura, que se acumula en la sombra de la mente, puede manifestarse en emociones intensas sin una causa aparente, mostrando que muchas reacciones violentas o irracionales provienen de este nivel profundo y oculto. El mal no es una fuerza externa o un ente poderoso, sino una respuesta distorsionada que nace de la interpretación errónea de señales cotidianas y del miedo que genera la separación entre mente y cuerpo. El intervalo entre una sensación y su interpretación es donde se origina la sombra y, con ella, el mal. Esta distancia permite que un pequeño estímulo se convierta en una reacción intensa y descontrolada. La mente humana tiende a encontrar significados inmediatos, y en casos de fobias o miedos, como el temor a volar, se crea un ciclo que refuerza la ansiedad. La maldad colectiva también se explica por esta dinámica, donde la aceptación social y la falta de resistencia individual permiten que actitudes dañinas se propaguen. Sin embargo, siempre hay personas que eligen no identificarse con esa sombra y actúan para resistirla. Las víctimas de atrocidades no sufren por un destino oculto ni por karma, sino porque el caos externo refleja el desorden interno de una sociedad en la que la sombra colectiva ha estallado. La ira, los celos y los juicios alimentan esta energía oscura que limita la libertad y la inocencia, por lo que es responsabilidad de cada uno no alimentar estas fuerzas. No existen personas malas en esencia, sino personas que no han enfrentado sus sombras. La luz puede entrar siempre que se elija la conciencia y la purificación interna. Para encontrar la sombra hay que descender al nivel del cerebro primario, donde se almacenan emociones intensas vinculadas al pasado no resuelto. Esta energía oscura se manifiesta cuando se reprime la expresión emocional o se pierde el control ante situaciones comunes que, por la sombra, se vuelven irracionales y dolorosas. La purificación ocurre al permitir sentir esas emociones plenamente, acompañarlas y dejarlas ir mediante la respiración y la comprensión, liberando así la resistencia que las mantenía ocultas y transformando la oscuridad interna.
Secreto 9. Vives en dimensiones múltiples. Dos personas con enfoques espirituales distintos reflejan cómo cada quien elige dónde enfocar su atención para vivir la espiritualidad. Una mujer se dedica al activismo social motivada por la injusticia física y emocional de la pobreza, mientras un hombre se enfoca en el mundo invisible de la intuición y la energía para sanar. Ambos ven sus caminos como la forma correcta de ser espiritual, pero representan diferentes dimensiones de la conciencia que coexisten y se interrelacionan. La realidad no es una sola, sino un conjunto de dimensiones o ámbitos de conciencia que existen simultáneamente. Estas dimensiones incluyen desde el ser puro y la dicha, hasta el amor, la razón, la intuición, el cuerpo físico y más. Cada persona se identifica y vive principalmente en algunos de estos niveles, creando así diferentes experiencias y comprensiones espirituales. La ciencia y la espiritualidad no están en conflicto, sino que representan maneras diversas de interpretar la realidad según el nivel de atención y conciencia en que se ubique cada uno. Abrir todas las puertas de la percepción y vivir en todos los niveles permite una experiencia plena y más amplia de la existencia. La atención que damos a cada dimensión activa y enriquece esa parte de la realidad, y el conocimiento profundo de estos ámbitos transforma a la persona. El verdadero crecimiento espiritual consiste en expandir la conciencia para abarcar todas las dimensiones, trascendiendo los límites que nos impone vivir solo en una o dos, y así alcanzar un estado de conexión total con la fuente y la totalidad. Cuando cerramos ciertas puertas internas, nos apartamos de la conciencia plena y vivimos en la separación, el miedo, la falta de alegría, el aislamiento y la desconexión con lo divino. Esto afecta distintas áreas como el ser puro, la dicha, el amor, la cognición, los mitos, la intuición, la imaginación, la razón, la emoción y el cuerpo físico, generando un estado fragmentado y limitado de la experiencia. Cada persona puede estar despierta en un área y dormida en otra, pues la conciencia es multidimensional. Por ejemplo, alguien puede ser creativo pero carecer de amor o equilibrio emocional. Reconocer estas limitaciones permite avanzar hacia una vida espiritual más plena y armoniosa al superar los rechazos internos que nos impiden abrirnos a cada dimensión de la conciencia. Se invita a observar y reconocer en qué aspectos se vive con rechazo o falta de atención para comenzar a cambiar esos hábitos. Elaborar un perfil personal de conciencia ayuda a tomar conciencia de esos bloqueos y a medir el progreso con el tiempo, permitiendo vivir con mayor apertura, equilibrio y conexión con uno mismo y el mundo. Secreto 10. La muerte hace posible la vida. La muerte es vista comúnmente como un fin aterrador, pero en realidad es un proceso natural y necesario para la regeneración de la vida. Cada parte de nosotros está en constante cambio y renovación, lo que significa que morir es también transformarse. La conciencia que observa esos cambios permanece intacta, mientras que el cuerpo y la mente son temporales y cambian constantemente. Así, la muerte no es una ruptura absoluta, sino una transición en la que el alma, entendida como un campo ilimitado, permanece presente sin moverse a ningún lugar específico. Los recuerdos y la identidad son fenómenos pasajeros que emergen de un campo de potencialidad más vasto y sin límites. Este campo, llamado a casa en la sabiduría antigua, es el espacio donde reside el alma y del que surgen todas las experiencias. La muerte sería entonces como cambiar de canal en una televisión, donde se abandona una forma concreta para dar paso a otra. Las imágenes y creencias que tengamos sobre el más allá dependen del sistema de ideas con que hayamos vivido, y este mundo posterior también está contenido dentro de nosotros. El ego teme la discontinuidad porque busca la continuidad en el tiempo y se aferra a la identidad pasada. Sin embargo, la vida verdadera surge de aceptar el cambio constante y la discontinuidad, renunciando a la ilusión de una identidad fija. Así, vivir plenamente es abrazar la renovación constante, donde la muerte no es el fin, sino la oportunidad de experimentar nuevas formas y realidades.
Estar vivos implica rendirse a este flujo y encontrar en la muerte un camino hacia una vida más auténtica y abundante. Rendirse implica atención plena, humildad, no juzgar y estar abierto a lo que se presenta, permitiendo el amor y dejando a un lado el ego. La rendición es más sencilla cuando se aplica a uno mismo, como al contemplar una obra de arte con total presencia y sin prejuicios, permitiendo que surja el amor desde la humanidad del artista. Este mismo proceso se puede practicar en las relaciones humanas, comenzando por prestar atención o aceptar opiniones con humildad, incluso dentro de la familia. La muerte está íntimamente ligada a la vida, como lo revela la apoptosis, un proceso biológico en el que las células se autodestruyen cuidadosamente para mantener la salud del organismo. Esta muerte celular programada es esencial para eliminar lo que ya no sirve, renovar tejidos y permitir el desarrollo, incluso en el cerebro, donde la eliminación de células es clave para la inteligencia. La paradoja de la vida y la muerte se manifiesta en que la resistencia a morir puede provocar enfermedades, mientras que la muerte diaria es un acto necesario para la renovación y el equilibrio del cuerpo. Aceptar la muerte como parte natural de la vida ayuda a superar el miedo, pues todo en el universo nace y muere siguiendo un ritmo que permite la renovación continua. La conciencia y el equilibrio entre señales positivas y negativas mantienen este proceso, que va más allá del tiempo y del espacio. La esperanza está en esa renovación constante, que permite vivir con plenitud y sin miedo al cambio, entendiendo que la muerte es un agente esencial para mantener la vida en su totalidad. Secreto 11. El universo piensa a través de ti. Un hombre dedicado a la espiritualidad llegó contando sus viajes y prácticas en la India, con amuletos, cantos y mantras que prometían beneficios. Sin embargo, mostró desprecio cuando habló de su habilidad para leer la mente y sanar, como si no fuera importante. Para demostrarlo, acertó la fecha exacta del regreso de la esposa del narrador, lo que hizo cuestionar la relación entre libre albedrío y determinismo, pues la fecha no estaba en la mente del narrador, sino que parecía predestinada. El libre albedrío se asocia con independencia y capacidad de elegir, mientras que el determinismo implica estar sujeto a una voluntad externa y a un futuro cerrado. Aunque el libre albedrío resulta más atractivo, ambos conceptos pueden ser una ilusión, especialmente al considerar la vasana, una causa inconsciente que impulsa acciones como si fueran libres pero que en realidad funcionan como un software interno que condiciona el comportamiento sin que uno lo note. Un ejemplo claro es un amigo que vive atrapado en su indecisión, sin darse cuenta de que esta tendencia oculta lo controla. La vasana puede ser blanca, oscura o mixta, y la meta espiritual es liberarse de esas fuerzas inconscientes para lograr claridad y romper con la ilusión de libertad condicionada. Esta liberación no es un simple libre albedrío, sino la fusión de este con el determinismo, reconciliando ambas realidades en una experiencia única más allá del karma y las causas y efectos. La realidad última no está en el mundo físico ni en el karma, sino en el ser absoluto, que no está sujeto a causa ni efecto. Vivir es una expresión del universo vivo que respira a través de cada ser, en un flujo constante donde cada partícula y cada vida aparecen y desaparecen en ciclos de renovación. Así, el universo piensa y actúa a través de ti, siendo una sola realidad que trasciende las divisiones aparentes. Cuando estás listo para avanzar, la realidad cambia para mostrarte el camino. Este movimiento se apoya en que prestes atención, el entorno te respalde y te sientas más libre en tu nuevo lugar. Si no avanzas, suele ser porque no estás preparado, te aferras a experiencias pasadas o tu mente está distraída. También puede deberse a que el entorno no te apoya o a que temes la expansión personal, prefiriendo la seguridad de lo conocido. Identificarse con la persona antigua limita el avance, pero el Dharma invita a colaborar, asumiendo que el universo está atento y dispuesto a responder. Crear una relación con el mundo, como si fuera un interlocutor vivo, abre la puerta a una conexión profunda y transformadora.
Hablar con el universo no implica solo imaginar, sino reconocer que lo interno y lo externo están conectados y responden mutuamente. Percibir la vida en todas partes y actuar como un hijo del universo ayuda a descubrir momentos únicos y mágicos, que solo se entienden desde la sintonía con esta conexión. Esta relación es íntima, similar al vínculo entre personas que se aman, donde dos subjetividades se funden. No hay una única forma de relacionarse con el universo, cada quien debe encontrar su propio camino, como un niño que conversa con árboles y dragones invisibles. La invitación es abrirse con expectación para descubrir esa relación especial. Secreto 12. No hay más tiempo que el ahora. Existen momentos en que la vida cobra sentido, cuando se siente con claridad que todo está conectado por amor y no hay enemigos ni extraños. La perfección se presenta en instantes que escapan al tiempo ordinario. Ser consciente de estos momentos implica atraparlos sin palabras ni pensamientos, pero es difícil porque el tiempo suele ser una construcción mental que divide la experiencia en pasado, presente y futuro. El ahora es la desaparición del tiempo como carga psicológica, liberándonos de la obsesión con el pasado o el futuro y permitiendo una conciencia profunda. El tiempo puede sentirse rápido y agitado o lento y tranquilo, similar a un río con diferentes corrientes. La mayoría vive en la superficie, apresurándose, lo que genera estrés, obsesiones y pensamientos circulares que atrapan y agotan la mente. En cambio, buscar la quietud y la soledad permite experimentar el ahora como un remolino lento o incluso un punto inmóvil y profundo. Este estado revela que el ahora no tiene duración ni velocidad, pues contiene todo lo más rápido y lo más lento simultáneamente. El tiempo existe para que experimentemos profundamente la vida en sus diversas dimensiones, como el misterio, el amor, el desprendimiento y la quietud. Cada uno de estos caminos nos acerca al absoluto, que está más allá del tiempo. El mal uso del tiempo, como la ansiedad por el futuro o el arrepentimiento del pasado, refleja atención mal dirigida. La única relación verdadera es con el universo aquí y ahora, y solo prestando atención al presente se puede vivir en la realidad única que transforma el tiempo en una experiencia de evolución y conexión profunda. El primer paso es notar cuando la mente se distrae y volver al momento presente sin permitir que la atención divague. Estas distracciones suelen surgir por aburrimiento, ansiedad o inseguridad, sentimientos que no deben evitarse porque son patrones habituales de la conciencia. Al regresar a la hora, es importante escuchar las palabras que uno dice o piensa, ya que reflejan cómo se relaciona con el universo en ese instante. La persona con quien se interactúa es solo un reflejo de esa relación, y la respuesta del universo puede observarse en la propia reacción emocional y mental, cerrando así un círculo de interacción. Para vivir el presente, es necesario apartarse de los detalles caóticos que distraen y enfocarse en el ritmo fundamental de la experiencia, un ascenso y descenso de energía que representa el fluir del universo y la llegada de nuevas situaciones. Este ritmo comienza en silencio, pasa por un proceso de gestación y se manifiesta en algo nuevo, que puede ser una persona, un pensamiento o una intuición. Es esencial seguir cada etapa y cuestionar el ego, que suele resistirse al cambio mediante miedo, para reducir su control y actuar con conciencia desde una distancia serena. Sumergirse en un entorno espiritual ayuda a romper el aislamiento que impone el ego, ofreciendo un espacio donde la presencia y la unidad son buscadas conscientemente. Estar plenamente en el ahora significa que el pasado y el futuro son solo ideas, y que el verdadero ser se manifiesta en cada instante como pensamientos, emociones y sensaciones. El tiempo debe usarse para reconectarse con el ser, sin sentir presión ni luchar contra su flujo. Cambiar la relación con el tiempo, permitiendo que se despliegue con naturalidad, abre la puerta a una experiencia de vida más libre y auténtica, donde el crecimiento ocurre en sincronía con el universo. Secreto 13. Eres auténticamente libre cuando no eres una persona.
En un pequeño pueblo cerca de Nueva Delhi, un sacerdote joven leyó unas antiguas hojas de corteza que describían detalles exactos de mi vida, incluyendo fechas, nombres y sucesos que yo ni siquiera recordaba que mi familia conocía. Estas hojas, llamadas nadis, contienen registros escritos hace siglos sobre personas que acudirían a pedir una lectura. Este encuentro me llevó a comprender que no estoy limitado a mi cuerpo o mente, sino que soy parte de un patrón más amplio y conectado del universo. La verdadera libertad surge al cambiar la conciencia de una identidad limitada a una conciencia más amplia, donde las experiencias y el sentido del yo ya no son míos en un sentido estrecho. Esto implica distanciarse de la mente que crea patrones personales y reconocer que todo es temporal, parte de un ciclo de creación y disolución. Este cambio de conciencia es la transformación profunda que lleva a la redención, donde la felicidad no depende del ego sino de una conexión con una realidad mayor. La conciencia limitada genera ansiedad porque el ego cree tener control, aunque la realidad demuestra lo contrario. Al tomar distancia de esa identidad circunscrita, se abandona el juego del ego y se encuentra una paz auténtica. Como actores que adoptan diferentes papeles, podemos reconocer que nuestras identidades son solo roles temporales. Al comprender esto, la conciencia no limitada queda al alcance y con ella la libertad auténtica. La felicidad verdadera no depende de las circunstancias ni de deseos egoístas, sino que es universal, impersonal y constante. Para experimentarla, es necesario ampliar la perspectiva, salir del enfoque limitado del ego y reconocer que la vida es un flujo de causas y efectos que no deben tomarse de forma personal. La felicidad es una esencia que se encuentra más allá de las emociones pasajeras y se manifiesta cuando la conciencia cambia profundamente. La libertad auténtica surge al comprender que no somos un paquete cerrado, sino que nuestra influencia puede extenderse y conectarse con todo. Una forma práctica de acercarse a esta libertad es comenzar el día con atención consciente, antes de que empiece a desarrollarse, recibiendo el momento en calma y apertura. Esta práctica permite despejar la mente de preocupaciones y añadir una intención tranquila que influye positivamente en cómo se desplegará la jornada. Estar presente en el amanecer del día genera una renovación sutil que trae paz, armonía, creatividad y amor. Así, se crea un canal para que estas cualidades se manifiesten en la realidad, transformando la experiencia cotidiana en un flujo libre y auténtico. Secreto 14. El significado de la vida es todo. La pregunta sobre el significado de la vida ha recibido muchas respuestas tradicionales, como glorificar a Dios, amar y ser amado o ser honesto con uno mismo. Sin embargo, estas respuestas no parecen satisfacer a todos ni aplicarse igual en distintas circunstancias, como en tiempos de crisis. Una idea que surge es que el significado de la vida podría ser todo, lo que implica que la vida es un potencial abierto y sin límites, capaz de reflejar cualquier propósito o creencia según lo que cada persona espera o experimenta. El universo no es un conjunto fijo de hechos, sino un espejo que refleja la conciencia del observador, quien crea su propia realidad. Esto se evidencia en la medicina, donde la actitud y creencias del paciente influyen en la evolución de enfermedades como el cáncer. La conciencia actúa a través de dos vías simultáneas, la física y la subjetiva, y ambas forman una experiencia integrada. Este principio de surgimiento interdependiente simultáneo indica que todos los elementos necesarios para cualquier acontecimiento ocurren al mismo tiempo y están interconectados. La física cuántica muestra que la realidad depende del observador y que el universo tiene dos estados: encendido, que es el mundo material con sus reglas, y apagado, que es el campo de posibilidades puras sin limitaciones de tiempo o espacio. La vida y el cuerpo existen en ambos estados simultáneamente, formando una jerarquía compleja donde lo sólido convive con lo intangible. Esto sugiere que el universo no solo existe para sí mismo, sino también para que cada persona lo viva y le dé significado,
haciendo del todo la respuesta más amplia y profunda al sentido de la vida. Al profundizar en el todo, se accede a un poder creciente para transformar la realidad, que surge desde niveles sutiles hacia los más concretos. Cambiar algo es más fácil cuando se actúa primero en el plano de la conciencia, que es el origen silencioso de la creación. Los sucesos nacen fuera del tiempo y se desarrollan simultáneamente en sus inicios y finales, en un flujo que evoluciona constantemente y que permite saltos cuánticos, momentos donde la realidad cambia al abrirse nuevas posibilidades. Cada ser percibe el universo según su capacidad, limitando la experiencia a lo que puede reconocer y comprender. Esa percepción crea una versión de la realidad que se sostiene mientras el observador la valide. Cuando alguien decide ver algo distinto, las energías se reconfiguran y se produce un salto que abre nuevas oportunidades. La evolución no es aleatoria, sino que contiene un potencial que espera ser elegido para manifestarse, y el cierre de la brecha entre la conciencia y la realidad es clave para avanzar hacia la unidad, un estado donde el individuo y el cosmos se funden en un nivel superior de libertad. La comprensión profunda es un salto en la conciencia que transforma toda la realidad de la persona. La pasión por una actividad permite expresar todo el ser y libera la energía necesaria para el crecimiento total. Sin embargo, muchas personas se limitan por miedo a fracasar o a mostrarse imperfectas, lo que impide el desarrollo completo. Enfrentar estos temores y comprometerse plenamente abre la puerta a la maestría y a una comprensión sin límites, porque cada decisión interna influye en el presente y puede cambiarse para alcanzar una vida más plena y auténtica. El éxito no siempre debe verse bien para ser valioso. Lo que importa es la satisfacción interna, no la imagen que otros ven o que mantienes en tu mente. El miedo al fracaso nace muchas veces del juicio externo y de experiencias pasadas que te hicieron sentir menos. Este miedo se relaciona con la idea equivocada de que fracasar significa no valer nada. Evaluarte honestamente te ayudará a entender cuánto de este miedo llevas dentro y qué tipo de cambio necesitas para superarlo. Para superar el miedo al fracaso, es útil empezar con metas simples que puedas lograr y que te permitan sentir triunfo y reconocimiento, tanto interno como externo. Si el miedo no es tan intenso, unirte a un equipo o buscar un tutor puede ayudarte a mantener la motivación y superar obstáculos. Cuando el éxito se vuelve común, el siguiente paso es buscar objetivos internos, como profundizar en el autoconocimiento o en el servicio a otros, para que el valor no dependa de recompensas externas. El miedo a que otros te vean fracasar está ligado a la vergüenza, que se basa en el temor a la opinión negativa de los demás. Es importante observar cómo funciona esa vergüenza y evitar que te lleve a juzgar o avergonzar a otros. Encontrar formas de recibir halagos basados en el amor y la gratitud, por ejemplo ayudando a quienes lo necesitan, puede sanar la vergüenza y liberarte de ese peso. La culpa surge del sentimiento de haber hecho algo mal, pero muchas veces se basa en ideas irracionales o exageradas. Para manejarla, es necesario distinguir entre pensamientos y actos, reconocer cuando realmente lastimaste a alguien y buscar el perdón. También es fundamental ser específico con tu responsabilidad y perdonarte cuando hayas hecho lo posible por reparar. La culpa no debe convertirse en una condena perpetua que te impida avanzar. La creencia de que la energía es limitada genera miedo a comprometerse, pero la pasión renueva la energía en lugar de agotarla. Contener esa energía la bloquea y limita. Aprender a dar tiempo, atención o apoyo a otros expande tus canales de energía y rompe ese ciclo de restricción que drena tus fuerzas. Al dejar atrás todo lo superficial, solo queda la esencia, que es el núcleo invisible y fundamental de la vida. Esta esencia es difícil de describir porque está más allá del pensamiento y de las palabras, pero se puede entender como una pequeña mota de conciencia que crea, sostiene y experimenta todo lo que existe. Esa esencia no es algo externo ni separado, es el ser mismo que imagina, realiza y vive la realidad.
En la esencia no hay distinciones ni características, todo se vuelve uno, el tiempo, el espacio, la luz y la oscuridad desaparecen. Esto desconcierta a quienes buscan a Dios como una entidad separada, pues en la esencia pura no existe separación ni forma. Según la tradición india, la esencia está por encima de todos los dioses y formas religiosas, y quien se reconoce como esencia pura es simultáneamente creador, devoto y devoción. El Yoga Vasista, un antiguo texto espiritual, ofrece una visión práctica de esta realidad esencial. En él se enseña que el universo es fugaz y transitorio, la conciencia es la medida real y la vida se debe vivir desde la esencia, que es inmortal y omnipresente. Para alcanzar esta realidad se requieren 4 cualidades: tranquilidad mental, voluntad de investigar lo real, conciencia de uno mismo y fortaleza interior. Estas permiten ir más allá de las apariencias y vivir desde el nivel más profundo del ser. El amor que surge de la esencia pura no es emocional ni condicionado, sino un amor por la simple existencia. En este estado se alcanza la libertad total, el conocimiento completo y la inmortalidad, y sólo entonces la felicidad universal se revela. Mientras no se alcance esta unión con la esencia, la realidad seguirá siendo una ilusión de separación y fragmentación. Vivir desde la esencia es posible y es el camino para despertar a la verdad que sostiene todo. Epílogo, renacimiento. Cuando la vida ya no oculta secretos, se vive con la certeza de una única realidad que recompensa con abundancia. El miedo que surge de la dualidad desaparece, dejando paso a una calma profunda y a una conciencia plenamente despierta. Al alcanzar esta libertad, la existencia se renueva completamente, por eso la iluminación se llama renacimiento. Esta experiencia no está limitada a un lugar o cultura, es la percepción clara del mundo desde un punto interior inmóvil, que transforma todo pensamiento y sentimiento en suaves movimientos sobre un fondo de silencio y presencia. El renacer implica responder a preguntas esenciales sobre la identidad, el origen y el propósito, revelando que somos la expresión total del universo en forma humana, venimos de una fuente eterna y existimos para crear el mundo continuamente. Este despertar es como nacer de nuevo, enfrentando un mundo desconocido con sorpresa y aceptación. En ese estado, la vida se percibe como un milagro que florece en cada instante antes de regresar al silencio, celebrando la maravilla de su propia existencia. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el Libro de los Secretos. Descubre quiénes somos, de dónde venimos y por qué estamos en esta vida de Deepak Chopra. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en el entendimiento de nuestra identidad, origen y propósito en la vida. Queremos agradecer al autor por compartir su conocimiento y experiencia en este campo, proporcionando una perspectiva única que amplía nuestra comprensión sobre el sentido profundo de la existencia humana. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.